Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 12 de mayo de 2025. En Ucrania, las fuerzas rusas que intentan tomar la ciudad de Chasiv Yar han recibido refuerzos del regimiento presidencial del FSB, según ha informado Suspilne el 11 de mayo. Según Iván Petrichak, portavoz de la 24ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, las fuerzas rusas siguen sin tener éxito en los intentos de capturar la ciudad y han solicitado refuerzos del regimiento de élite. Petrichak ha afirmado que el regimiento presidencial del FSB se ha unido a la 98ª División Paracaidista rusa, lo que supone un refuerzo significativo para esta posición. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha afirmado que Rusia y Ucrania podrían alcanzar acuerdos de compromiso en los próximos días que permitan iniciar un diálogo para resolver el conflicto. Señaló el destacamento actual, con Kiev exigiendo un alto el fuego antes de negociar y Moscú insistiendo en iniciar negociaciones sin condiciones previas. Fidan considera normal que ambas partes busquen respaldo estadounidense. En este contexto, Donald Trump ha sugerido unirse a posibles conversaciones en Turquía, mientras que Zelensky, tras hablar con Erdogan, expresó disposición para negociar directamente con Putin. Por su parte, Moscú acusa a Occidente de querer una tregua de 30 días solo para poder rearmar a Ucrania. En Oriente Próximo, las brigadas Al-Qassam han decidido liberar al soldado capturado que tendría ciudadanía estadounidense, Idan Alexander. Tras varias horas sin atacar por la liberación del rehén israelí estadounidense, la fuerza aérea israelí reanudó los ataques en la franja de Gaza tan pronto esta fue realizada. Tras el 12º Congreso del PKK, el grupo armado kurdo anuncia oficialmente su intención de disolverse, lo que pondría fin a 40 años de lucha contra Ankara. Esta decisión viene después del llamamiento por parte del líder del grupo encarcelado en Turquía, Abdullah Öcalan, para abandonar la lucha armada. El partido de Erdogan ha calificado este anuncio de un paso importante, lo que puede ayudar a rebajar las tensiones en una región muy castigada por los conflictos armados. En Europa, el nuevo canciller de Austria, Christian Stocker, ha reafirmado la posición tradicional de neutralidad de su país, declarando explícitamente que unirse a la OTAN no está sobre la mesa en una entrevista con Euroactiv. El líder del Partido Popular Austríaco señaló, a diferencia de Suecia y Finlandia, que abandonaron su neutralidad tras la invasión rusa de Ucrania, Austria mantendrá su estatus neutral, aunque dentro de un firme compromiso con la Unión Europea. Stocker ha defendido que Austria sigue siendo un socio occidental fiable y que se acoge a la cláusula de asistencia mutua de la Unión Europea, la cual, según él, incluye también el paraguas nuclear francés como una protección implícita para el país alpino. Ante las críticas de que Austria se beneficia de la seguridad colectiva sin contribuir proporcionalmente, Stocker enfatizó que todo lo que aumente la seguridad en Europa es positivo. Además, el canciller ha expresado su intención de que Viena recupere un papel más activo como plataforma de diálogo internacional, proponiéndola como posible sede de futuras negociaciones de paz sobre Ucrania. El Ministerio de Defensa danés ha anunciado un paso estratégico en la cooperación europea con Ucrania al revelar que Dinamarca ha sido designada como socio implementador de la Unión Europea para canalizar los fondos provenientes de los intereses devengados por los activos rusos congelados. Estos recursos, estimados en unos 830 millones de euros, aproximadamente 925 millones de dólares, se destinarán específicamente al fortalecimiento de la industria de defensa ucraniana mediante el denominado modelo danés. Este modelo, adoptado por Copenhague desde fases tempranas de la guerra, consiste en apoyar la producción local de armamento en Ucrania, en lugar de suministrar directamente equipos militares desde el extranjero. Es una estrategia que busca dotar a Kiev de mayor autosuficiencia industrial y sostenibilidad militar a largo plazo, a la vez que minimizan los tiempos logísticos y se fortalece la economía ucraniana en tiempos de guerra. Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa danés, calificó esta asignación como un reconocimiento del papel de liderazgo que Dinamarca ha desempeñado en iniciativas innovadoras para sostener el esfuerzo bélico ucraniano. También ha señalado que este nuevo fondo permitirá ampliar considerablemente las capacidades de producción en Ucrania. El país escandinavo no solo implementará estos fondos en su nombre, sino que también representará a otros países aliados como Noruega, Suecia, Islandia o Canadá en el marco del Fondo Danés para Ucrania, dotado con unos 450 millones de dólares para el periodo 2025-2027. Este esquema tiene implicaciones relevantes para el futuro del apoyo occidental a Ucrania. En lugar de depender exclusivamente de los arsenales de la OTAN, se incentivará una transformación estructural del complejo militar industrial ucraniano en un movimiento que podría redefinir la estrategia de asistencia militar internacional en conflictos prolongados. Polonia ha responsabilizado oficialmente a Rusia del incendio que destruyó el centro comercial Mariwilska en Varsovia en mayo de 2024, después de una extensa investigación de un año. El primer ministro Donald Tusk ha declarado que se ha tratado de un acto de sabotaje ordenado desde Moscú. Algunas personas involucradas habrían sido detenidas, mientras que otras permanecen prófugas. Como respuesta a lo que considera una agresión deliberada, el gobierno polaco anunció el cierre inmediato del consulado ruso en Cracovia. El ministro de Exteriores, Radoslav Sikorski, afirmó que esta medida responde a actividades hostiles de inteligencia rusa en territorio polaco.
Por su parte, el Kremlin ha negado las acusaciones y ha calificado estas acciones como de provocación rusofóbica. El incidente se suma a una serie de tensiones crecientes entre Polonia y Rusia en el contexto de una guerra en Ucrania, las operaciones híbridas atribuidas a Moscú y el esfuerzo de la OTAN en Europa del Este. Varsovia no descarta impulsar sanciones adicionales contra Rusia a nivel de la Unión Europea debido a estos hechos. Recientes testimonios de exmiembros del Servicio Aeroespecial SAS y el Servicio Especial de Embarcaciones SBS británicos, ofrecidos al programa Panorama de la BBC, han sacado a la luz denuncias estremecedoras de presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas especiales del Reino Unido en Irak y Afganistán. Por primera vez desde que se iniciaron las operaciones militares en ambos países, veteranos que formaron parte directa de dichas unidades han roto el silencio, relatando escenas de ejecuciones sumarias, asesinatos de detenidos y menores y un patrón de comportamiento sistemático que, según afirman, fue conocido e incluso tolerado dentro de las estructuras de mando. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un veterano que presenció cómo esposaron a un niño y lo dispararon después, subrayando que no había duda de que se trataba de un menor. Otros relataron que matar a prisioneros esposados se volvió una rutina, con operativos que primero reducían a los objetivos, los interrogaban brevemente y luego se ejecutaban antes de colocarle armas junto a los cadáveres para simular enfrentamientos armados. Por primera vez, también se acusa directamente al SBS, la unidad de élite de la Marina Real Británica, de participar en estas prácticas. Un exmiembro de este cuerpo denunció que sus compañeros actuaban con una mentalidad de turba y calificó algunas de las operaciones como bárbaras, donde se disparaba indiscriminadamente a cualquier persona en el suelo, incluyendo heridos y civiles dormidos en estructuras tipo albergue. Lo más alarmante es la afirmación de que estos patrones eran conocidos dentro del cuerpo y que existía una aprobación implícita de tales acciones, lo que sugiere una posible responsabilidad estructural más allá de unos pocos elementos desviados. La gravedad de estos testimonios se amplifica por el hecho de que se remontan a más de una década atrás, excediendo el marco temporal que abarca actualmente la investigación pública oficial en curso en el Reino Unido. Dicha investigación ha sido ya objeto de críticas por su limitado alcance. El Ministerio de Defensa británico, por su parte, ha respondido afirmando que está plenamente comprometido con la investigación y ha alentado a otros veteranos con información relevante a colaborar. Sin embargo, se ha negado a comentar sobre las acusaciones específicas de esta etapa. En Suiza, China y Estados Unidos han informado de avances significativos en sus conversaciones comerciales. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificó las reuniones como productivas y constructivas, mientras que el viceprimer ministro chino, He Lifeng, las describió como exhaustivas y francas. Aunque la Casa Blanca ha hablado de un acuerdo comercial, aún no se ha revelado ningún detalle, que espera sean publicados en un comunicado conjunto. Más tarde, ambas partes destacaron haber alcanzado consensos clave y acordaron establecer un nuevo mecanismo de consultas económicas y comerciales. El embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que el acuerdo contribuirá a reducir el déficit comercial estadounidense de 1,2 billones de dólares. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, calificó el resultado como un avance significativo e instó a ambas naciones a continuar trabajando para reducir las tensiones y fortalecer el sistema de comercio multilateral. En Rusia se ha llegado a un acuerdo con Vietnam para iniciar negociaciones para la construcción de centrales nucleares en territorio vietnamita. Según un comunicado conjunto divulgado por ambas partes y citado por Reuters, el desarrollo de estas instalaciones se hará con tecnología avanzada y en estricto cumplimiento de las normas internacionales de seguridad nuclear y radiológica, destacando que el objetivo principal será impulsar el desarrollo socioeconómico de Vietnam. Este acuerdo marca una reactivación del interés vietnamita en la energía nuclear, tras haber cancelado en 2016 sus planes originales de construir reactores con apoyo ruso y japonés, debido a preocupaciones presupuestarias y de seguridad tras el desastre de Fukushima. Además del componente nuclear, el comunicado señala que Rusia ampliará sus exportaciones de petróleo crudo y gas natural licuado a Vietnam, fortaleciendo aún más la cooperación energética bilateral. También se contempla una mayor participación de empresas petroleras vietnamitas en proyectos energéticos en territorio ruso. En Estados Unidos se ha sabido que Boeing y Rolls-Royce han contratado a grupos de presión para evitar que el Congreso de Estados Unidos imponga nuevas sanciones contra Rusia debido a su dependencia del titanio ruso para la fabricación de aeronaves. En el primer trimestre de 2025, Boeing destinó 2,6 millones de dólares a estas actividades y Rolls-Royce 250.000 dólares, aunque no está claro cuánto de ese dinero se ha vinculado directamente con Rusia. Pese a afirmar lo contrario, ambas empresas han seguido accediendo al titanio ruso, ya sea directamente o mediante intermediarios. Asimismo, compañías del sector nuclear como Uranium Energy Corporation o TerraPower, también ejercen presión para flexibilizar la reciente prohibición sobre importaciones de uranio ruso, del que Estados Unidos obtenía cerca del 20% de su suministro. En Asia, durante la noche se registraron intensos enfrentamientos entre las fuerzas de la India y Pakistán a lo largo de la línea de control, con fuertes intercambios de artillería en sectores como Ponch, Nakial, Datot y Takundi. La escalada de violencia pone en evidencia que el alto el fuego promovido por la administración de Donald Trump no está siendo respetado por ninguna de las partes. En este contexto, Pakistán ha lanzado una ofensiva que ha incluido ataques contra 26 instalaciones militares indias y el despliegue de decenas de drones, algunos de los cuales han sobrevolado importantes ciudades indias, incluida Nueva Delhi. Por su parte, Islamabad ha confirmado la muerte de un técnico de
radares de su fuerza aérea, herido días atrás en un ataque con un dron indio dirigido a la base aérea de Sargodha. La situación sugiere un deterioro reciente del control sobre la línea de contacto y una profundización del conflicto armado entre ambas potencias nucleares. La Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China ha anunciado el hallazgo de un importante yacimiento petrolífero en el mar de China Meridional, con reservas probadas que superan los 100 millones de toneladas. El yacimiento Wizhou 19/6, ubicado a 170 kilómetros de Shenzhen, ha producido en pruebas 413 barriles diarios de crudo y 68.000 metros cúbicos de gas natural. El pozo, perforado a más de 5.400 metros en condiciones extremas, representa uno de los mayores descubrimientos en capas ultraprofundas. China ha intensificado su acercamiento a Iberoamérica con el objetivo de incorporar más países al programa de infraestructura de la Franja y la Ruta, valorado en $1 billón, en el contexto del cuarto foro ministerial China-CELAC, que reúne a 33 países iberoamericanos y caribeños. Pekín ha recibido a varios líderes regionales, incluyendo aquellos de países que ya forman parte del programa. China ha superado ya a Estados Unidos como principal socio comercial de naciones clave, como son Brasil, Perú o Chile. El presidente colombiano Gustavo Petro, por su parte, ha anunciado que firmará una carta de intención para unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta durante su visita en China. Pekín, por su parte, ha subrayado su intención de cooperar con la región frente al unilateralismo y las presiones económicas de los Estados Unidos, promoviendo una visión multipolar y mucho más autónoma para Iberoamérica y el Caribe. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.